Bendiga, sean bienvenidos en esta mañana todos los presentes y todos los que se añaden en presencia y a través del canal YouTube de CCI Panamá. Vamos a compartir en esta mañana una palabra que encontramos en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Repito, San Mateo capítulo 25, vamos a revisar los versos del 14 al 30, es lo que conocemos como la parábola del siervo negligente. Yo tengo en mi computadora la Reina Valera contemporánea, ¿sí? Entiendo que, bueno, vamos a usar la Reina Valera del 60. Reina Valera del 60. Ok, Reina Valera del 60. Repito, capítulo 25, Evangelio según San Mateo, versos 14 al 30. Y lo que voy a compartir lo he titulado El Reino de Dios. Vamos a leer el texto. Dice así el texto en Reina Valera del 60. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2. Y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Interesante este texto, muy interesante. El inicio de este tiempo que tiene que ver con esta parábola comienza en el capítulo 24, cuando dice el texto que el Señor estaba con las gentes, iba pasando a través de la ciudad
Y sus discípulos vieron el templo y comenzaron a mostrarle las maravillas que era el templo como edificación. Y el Señor les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, tal como sucedió después. Pero luego dice el texto que el Señor escaló hacia el monte de los olivos, y cuando llegó al monte de los olivos, dice el texto que los que estaban con él eran sus discípulos. Por circunstancias diferentes, el resto de la gente que había estado a su alrededor, que estaba con él, que le seguía, frente a la escalada que significaba llegar al lugar del monte de los olivos donde él se detuvo, los demás se quedaron. Fueron solamente sus discípulos quienes hicieron el esfuerzo, se propusieron seguirlo, continuaron a pesar de las dificultades del camino, de la escalada y de todo lo que significaba seguir al Señor, de tal manera que cuando Él se sienta son ellos únicamente los que están allí. Él no escogió que fueran sus discípulos. Fueron sus discípulos quienes decidieron los únicos en seguirle. Y cuando estuvo allí sentado, entonces Él comenzó a hablar y les dijo muchas cosas. Les habló acerca de las señales del fin, estoy en el capítulo 24. Les habló acerca de la venida del Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo. Y finalmente pasó al capítulo 25, donde les habla de una parábola que se conoce como la parábola de las 10 vírgenes. Y allí les hace otra vez referencia a un aspecto del reino de los cielos en cuanto a fidelidad. Hasta que llega al verso 14 de este capítulo, entonces allí también utiliza el mismo principio que había utilizado en el verso 1 del capítulo 25 y les dice que lo que Él les iba a hablar revelaba un aspecto de cómo es el reino de los cielos. Para nosotros es interesante reconocer esto, porque esto es lo que nos da la base para entender la parábola. Él les dijo: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Así funciona, es lo que le está diciendo el reino de los cielos en este aspecto. Jesucristo dijo que todo, y también lo dice en el Antiguo Testamento, todo le pertenece a Dios. Y que Dios da a quien le place. Todo. Erróneamente los seres humanos llegamos a pensar que hay cosas que son nuestras. Incluso los animales llegan a pensar que hay cosas que son nuestras. Les he contado que tengo un gatito que es peleonero y él pelea todo lo que es el lote de la casa. Pelea con los perros, pelea con los otros gatos, él pelea con todo porque según él todo le pertenece a él. Pelea su plato de comida y pelea la comida de los demás también. Es propio de los seres vivos, lo que se conoce como el principio de pertenencia. Esto es mío. Y los seres humanos somos iguales. Nosotros de manera equivocada llegamos a pensar que todo es mío, todo me pertenece, yo lo conseguí, yo lo logré, yo trabajé por ello, yo lo hice, yo tal cosa. Todo es yo, una manifestación excesiva de ese yo de pertenencia es los niños. Los niños, todo es de ellos, mi juguete, mi carro, mi casa, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi escuela, mi país, mi presidente. Todo le pertenece a los niños desde su punto de vista. Sin embargo, la Biblia nos enseña que es al revés. Todo le pertenece a Dios. Dios nos da conforme a su voluntad. Y el Señor aquí le estaba diciendo a sus discípulos, a los que le siguieron hasta el lugar donde Él se detuvo para enseñarle a los que hasta allí habían llegado, y les dijo: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos,
llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Una de las cosas que debemos nosotros entender es una frase que el Señor utilizó varias veces y que también encontramos en el Antiguo Testamento con otras palabras, pero significa lo mismo. El Señor dijo: el que lee, entienda. ¿Sí? Debemos asegurarnos de que lo que estamos leyendo debemos entenderlo, o por lo menos debemos tratar de captar la mayoría de lo que se nos dice, la mayor parte. ¿Sí? Porque si no, entonces vamos a estar leyendo y al final de la lectura nos van a preguntar: ¿qué entendiste? Y entonces va a suceder lo que sucede mucho en las iglesias, que alguien nos pregunta: ¿cómo estuvo la reunión? Estuvo excelente. ¿De qué hablaron? No me acuerdo, no sé. Pasa mucho, ¿sí? Porque tenemos mucha capacidad de distracción. Y cuando estamos leyendo, el Señor mismo hace énfasis en que debemos tratar de entender lo que estamos leyendo. Aquí, y voy a insistir en esto, el Señor está tratando de que nosotros captemos por lo menos un aspecto de cómo funciona el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Cómo es en el reino de los cielos? Para Dios es importante que la gente entienda. Voy a leer otra vez el verso 14. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Por qué sabemos que el Señor aquí está tratando de que los que están con Él entiendan? Porque Él está utilizando lenguaje humano, figuras humanas, para que ellos y también nosotros entendamos. Lo que se conoce como lenguaje antropomórfico. Es lenguaje y figura humana para que el ser humano entienda. Dios no es un hombre. Dios no necesita viajar porque Él es omnipresente. Está en todas partes. ¿Sí? De tal manera que Él no necesita viajar ni necesita irse lejos. Él está en todas partes a la misma vez. Pero está ilustrando con lenguaje humano para que la gente entienda. Está utilizando figuras humanas para que la gente entienda. Está hablando de un hombre, está hablando de siervos. Dios no tiene siervos, Él tiene hijos y tiene una creación. Pero continuamente utiliza lenguaje humano para que le entendamos. Dios no tiene bienes, a Él todo le pertenece, simplemente es el dueño de todo cuanto existe, incluso de la vida nuestra. Todo le pertenece a Dios. Los que creemos y los que no creemos también le pertenecemos a Dios. Nabucodonosor, un rey pagano malvado, y Dios lo llamó y dijo: Nabucodonosor, mi siervo. Cuando iba a sacar y luego sacó al pueblo de Israel de Egipto, siendo el faraón o rey alguien que se mofaba de no conocer a Dios y que no le interesaba y que tampoco le iba a hacer caso, Dios, hablando de él, dijo: te he puesto para mostrar en ti mi poder. ¿Sí? Todo le pertenece a Dios. La diferencia está entre los que creen en Dios y lo siguen y los que no le creen y por tanto no lo siguen ni le obedecen.
De tal manera que, insisto, el Señor aquí está utilizando lenguaje humano para que los seres humanos entendamos el mensaje que Él nos está dando. Dice el texto que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, ¿sí? Les entregó lo que era suyo. Pero hay un aspecto interesante aquí. Los llamó porque tenía propósitos con ellos. Todo el que es llamado por Dios debe saber que Dios lo llama porque tiene propósito. Dios te ama y Dios tiene propósito contigo. Su palabra llega a ti porque Él te ama, porque te está llamando, porque quiere que tú sepas, que tú entiendas, que tú oigas, que tú le conozcas, porque por ti mismo no le puedes conocer. Ese es otro aspecto por el que Dios habla a la gente, porque nosotros no conocemos por qué camino buscar a Dios. Lo que nosotros conocemos de Él es lo que Él ha querido que nosotros conozcamos. Él se revela a nosotros, nosotros no lo encontramos escondido y lo descubrimos. Él se ha dado a conocer a nosotros. Y ha dado a conocer lo suficiente para que creamos en Él, para que tengamos vida y vida en abundancia, lo que dice Juan al final de su evangelio. Sí. Entonces Dios llamó a sus discípulos de acuerdo al texto, a la parábola que el Señor ha compuesto, para que ellos sepan que Él tiene propósito con ellos, pero Dios no los llama y simplemente los llama y le dices, haz esto, haz lo otro. El texto nos ilustra que cuando Él se iba, dice el texto, llamó a sus discípulos y les encomendó quedarse aquí, pero para que pudieran estar aquí, ser útiles, tener un avance, un crecimiento, les dio bienes. Lo ilustra como dinero, pero en el texto original lo que dice es que le dio de su riqueza. Le dio de su riqueza, de lo que era Él, de lo que Él es. De eso les dio. Se los entregó, lo puso en su mano. Es bueno que nosotros sepamos y ojalá aceptemos que todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Partiendo desde lo más básico de nuestra propia vida. Dios fue el que decidió que al unirse nuestro papá y nuestra mamá, naciera una persona que se llamara Guillermo, que se llamara Hugo, que se llamara como cada uno de nosotros. Fue Dios quien lo decidió. ¿Sabes? Antes y después que eso pasó, nuestras madres y padres perdieron cientos y miles de óvulos y de espermatozoides que simplemente se perdieron. Porque no era la voluntad de Dios que de ellos naciera una persona. Partiendo de allí, todo lo hemos recibido de Dios. De tal manera que lo que tú y yo tenemos, ojalá captemos con claridad que Dios nos lo dio. Nos dio unos padres,
nos dio vida, nos dio crecimiento. Y tal vez en este aspecto vas a decir, bueno, pero es que todos crecemos. No, no todos crecen. Hay gente que nace con problemas de crecimiento y que para que puedan crecer tienen que darles hormonas del crecimiento. Aún en ese detalle Dios interviene. Luego nos dio una vida, una pareja, una familia, y nos ha dado riqueza, nos dio inteligencia, nos da fuerza, nos da vigor, nos da motivo para levantarnos en la mañana y para acostarnos en la noche, y ojalá que todos lo podamos hacer. Todo lo hemos recibido de Dios. Y dice el texto que Dios les dio sus bienes, tenía propósito con ellos. Importante que nosotros sepamos que Jesucristo vino, nos llamó y se fue porque tiene propósito con nosotros. Cada uno de nosotros vive todavía y está en esta iglesia o en cualquier otra iglesia con un propósito de Dios. Sí. Dios quiere que nosotros sepamos cuánto le importamos a Él. Cuando Adán y Eva entraron en el huerto del Edén, ninguna parte del texto bíblico registra que también llamó a un elefante o a un perro, a un tigre, a un gato. El Edén fue hecho para seres humanos. Y el llamado de Dios es para seres humanos, hombres y mujeres. Porque como dice un texto bíblico, somos la corona de su creación. Él decidió hacer de nosotros su creación especial. Ninguna otra. Y la única vida que Dios reclama para sí, y Él tiene la decisión de darla o quitarla, es la vida humana. De todo lo demás que existe, le dice a Pedro, mata y come. A tu voluntad. Mata y come. Pero la del ser humano, Él la protege. Él la decide. Dice el texto, le dio sus bienes. Y aquí Dios utiliza en el verso 15 un principio de administración. A mí me encanta la Biblia porque la Biblia enseña de todo. Y si le prestamos atención, yo nunca voy a olvidar, y esto no lo digo como vanagloria ni nada por el estilo, cuando me tocó trabajar en una empresa en zona libre, era jefe de personal. Yo no estaba capacitado para trabajar con personal, ni nadie me mandó a que tomara alguna capacitación. Coincidió con que en la iglesia donde yo me congregaba, todos los sábados daban, basado en algún texto bíblico, llegaban alguien que por 3 horas enseñaba algún aspecto de la vida diaria, pero basado en la Biblia. Y nunca se me olvida que tomaron como 3 o 4 sábados para enseñarnos relaciones humanas y trabajo con personal basados en la vida de Moisés. Y cuando yo llegué a la empresa y me dieron la posición, fue lo que yo apliqué porque no sabía nada más. No es que era un sabio, es que no sabía nada más. O eso o nada. Y se formó un personal excelente.
venían de otras empresas a preguntarme cómo yo hacía. Y yo tenía obligado que decirle, lo aprendí en la Biblia, porque no tenía de otra, era la verdad. Pues sabe que a raíz de eso, varios empresarios y personas al nivel que yo estaba, fueron a la iglesia porque decían, ¿cómo es que en la Biblia se puede aprender eso? ¿Sí? Y aquí encontramos que el Señor está enseñando principios de administración. Fíjese que dice el texto que Él se fue lejos, pero no simplemente dejó lo que tenía. Buscó quien lo administrara mientras Él no estaba. Llamó a sus siervos, les dio sus bienes, porque hay aquí otro detalle interesante. Todo emprendimiento en soledad demora mucho en crecer, o el crecimiento se hace excesivamente lento, porque el ser humano no nació para ser una isla. Siempre y en todo necesitamos quien nos ayude. Y a ese que nos ayuda, necesitamos aprender a tratarlo con dignidad. Dice el texto que les repartió sus bienes de acuerdo a la capacidad de cada uno. El buen administrador debe interesarse en reconocer la capacidad de cada uno. Hay algunos que son lentos, pero son detallistas y el resultado de su trabajo es excelente. Hay otros que son muy rápidos para producir, pero son buenos para cantidad, no para excelencia excesiva. Y hay que saberlos ubicar. Hay buenos para hablar. Y hay gente muy buena para trabajar en silencio. Mientras menos le hablan, menos se distraen, más se concentra y mayor es la excelencia en el resultado de su trabajo. Dice el texto que este hombre le enseñó, le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Conocimiento de personal. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Dios sabe quiénes somos, sabe de dónde venimos, sabe por dónde hemos pasado, sabe lo que hemos adquirido a través del camino, sabe lo que tenemos y lo que nos hace falta. Él lo sabe. Él nos conoce. Dice un texto que Él no necesita que nadie le diga nada acerca del hombre porque lo conoce. Cuando Felipe le trajo a su hermano Natanael y el Señor dijo, he aquí un buen judío, un buen israelita. Y Natanael le dice, Señor, ¿de dónde me conoces? Yo nunca te he visto. Y el Señor le dice, es que cuando tú estabas debajo de la higuera yo te vi. Pero en ese momento el Señor estaba con el resto de los discípulos ahí. Natanael estaba por allá debajo de la higuera donde lo encontró su hermano. Pero el Señor le dice, es que yo cuando estabas allá yo te estaba viendo. Pero así estaba viendo a Scarlett, estaba viendo a Johnny, estaba viendo a Luis, estaba viendo a cada uno de nosotros. ¿Dónde estaba? A José.
Él nos conoce. Y esto no es para que andemos asustados diciendo no puedo pecar porque el Señor me mira. No es esa la actitud. Porque el Señor no solamente se interesa en el momento en que le fallamos, Él se interesa en la totalidad de nuestra existencia. Porque ¿sabes qué? Él se ha propuesto hacernos bien. Por eso vino Jesús como hombre, para que nosotros supiéramos que como hombre es posible agradar a Dios. Él es la figura y la forma de Dios para que la humanidad sepa que como seres humanos podemos agradar a Dios y estar bien con Dios y caminar con Dios y alcanzar de Dios todo el bienestar que Él ha decidido entregar al hombre y la mujer que le cree. En este tiempo, pero en el futuro, la vida eterna. Por eso Él vino. Él es la provisión de Dios. Y Él le muestra aquí a esta gente que Él conoce a cada uno. Pero además el buen administrador se preocupa por el crecimiento de su gente. Un buen administrador no simplemente necesita tener un sinfín de esclavos. Puede ser que toma un esclavo. Hablando de aquella época, hoy hay esclavitud, pero de otras maneras no voy a entrar en eso porque sería muy largo. Pero el buen administrador se preocupa porque su gente aprenda, crezca, avance, la promueve y que la gente sepa que para esa empresa y ese director de administración son útiles y valen, tienen un valor. Así dijo el Señor, es el reino de los cielos. No olvidemos esa frase. Así es el reino de los cielos. Hay preocupación en el reino de los cielos para que a nosotros nos vaya bien. Dios quiere que estemos bien. Dios quiere que progresemos. Tanto así que la propuesta de Dios es que al final alcancemos a ser de la estatura, de la medida del varón perfecto que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la propuesta de Dios. Y para eso Él emplea su perfecto conocimiento, poder de todo. El Señor también manifiesta aquí un principio de justicia que funciona en los cielos. Dice el texto que a todos les dio de lo suyo. No es que dijo a ti te voy a dar y a ti no y a ti sí. A todos les dio. El cielo reparte bienestar. Dice también que a todos les dio de sus riquezas. No es que a uno les dio piedra y a otros les dio oro. A todos les dio de sus riquezas. ¿Sí? Equidad, equilibrio. Más aún, en todos tuvo confianza porque a todos les dio. A todos los que llamó y acudieron les dio. Ninguno se quedó, ninguno pudo decir, no, a mí no me diste. A todos les dio. Pero también fue justo en que a todos les dio de acuerdo a su capacidad. Como Él sabía que no todos tenían la misma capacidad, les dio la cantidad que podían administrar para lograr el propósito, que cuando su Señor viniera, encontrara más. Todos
Repito, a todos les dio de lo suyo, a todos les dio riqueza, en todos tuvo confianza y a cada uno le dio conforme a su capacidad. O sea que tú y yo estamos aquí y algo tenemos que Dios nos ha dado. Algunos saben tocar guitarra, como Erika Almanza y Mario. Yo siempre he querido aprender, pero no nací para eso. Lo he intentado como 20 veces y siempre he fracasado. Entonces, no nací para tocar guitarra. ¿Sí? Otros pueden cantar, pero el Señor es tan bueno que fíjense, cuando comenzó CCI yo era el que cantaba, uno de los que cantaba, y aún así CCI existe. La prueba de fuego, para que sepamos que el Señor cualquier cosa la puede hacer buena. No lo dude. Todos hemos recibido de parte de Dios. La pregunta es, ¿qué hemos hecho hasta aquí con lo que Dios nos ha dado? Porque lo que sigue es lo que dice el texto. Que el Señor, después que les repartió y se fue lejos, dice, después de mucho tiempo regresó para arreglar cuentas con ellos. Regresó a arreglar cuentas con ellos porque este es otro principio de administración. El administrador no simplemente reparte y que suceda lo que pasa. No, el administrador pide cuentas. Hay que rendir cuentas. ¿Y sabe qué? Para el que administra es saludable rendir cuentas. Porque eso nos encasilla en un camino de progreso y de bienestar, que nos impide relajarnos, que nos impide convertirnos en vagos, que nos exige que cada día busquemos mayor excelencia y que cada día nos capacitemos y nos mantengamos actualizados. La buena administración hace que el administrador, el que administra algo que se le ha delegado, lo haga con excelencia para que sea eficaz. Por eso Dios no nos deja, Él está aquí. Porque nadie podrá decir Dios no me acompañó o Dios no me dio. Nadie podrá decir el Señor me abandonó. Y nadie podrá decir no, es que yo no tuve capacidad porque me dieron demasiado. Digamos que eso suceda en algún momento, entonces Santiago nos da un consejo y dice, el que es falto de sabiduría, pídasela a Dios. Porque si algo tenemos que no hemos sabido administrar, pero Dios nos los dio. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que también nos capacitemos en ese área. Y dice Santiago, si te falta sabiduría para eso, pídesela a Dios. Y el Señor ya había añadido en ese aspecto, porque dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que es perfecto? Que si les piden el Espíritu Santo no les va a dar una serpiente. Pídanle a Dios. Una de las críticas más fuertes y de las que menos se habla en los evangelios es cuando el Señor le dice a sus discípulos, el problema aquí es que ustedes no han pedido. Pidan y se les dará. ¿Y por qué no pedimos? Porque no creemos, porque nos sentimos autosuficientes, porque nos sentimos muy capaces, porque nos sentimos muy grandes, porque nos sentimos y nos sentimos y nos sentimos, o nos sentimos al revés, poca cosa, insignificantes, no merecedores. Pero el consejo del Señor
Y me imagino diciéndole a sus discípulos, no con grito, pero sí con voz firme y de frente: el problema aquí es que ustedes no han pedido. Pidan y se les dará. Pidan, atrévanse a pedir. Háganlo por prueba. La iglesia cuadrangular es una de las iglesias más diseminadas en todo el país aquí en Panamá. Cuando la iglesia cuadrangular comenzó, había un norteamericano, Arturo F. Edwards, que fue el que vino por primera vez a predicar el evangelio de parte de esta organización aquí en Panamá. Él vino para trabajar entre los norteamericanos. Por razones que Dios decidió, él no pudo, no le permitieron, aunque era norteamericano, entrar al territorio de la zona del canal, y tuvo que conformarse con quedarse fuera del territorio del canal y predicar a los panameños. Porque Dios nos ama simplemente y quería que alguien más también nos predicara. Y él fue a uno de los primeros pueblos donde él predicó, fue en un pueblo que está a orillas del lago, el pueblo de Frijoles. Por ahí está también Alfajía. Váyase, el lago es hermosísimo en sus alrededores. Y había allí una noche, cuando él estaba predicando, un grupo de gente. Y entonces, mientras él predicaba y hablaba de la sanidad que Dios puede dar, sanidad divina, se adelantó mientras él hablaba una persona que tenía una llaga en la pantorrilla, una llaga gigantesca. Conocía a la hija de ese señor. Era amiga mía, ni sé si ha muerto o no, pero era amiga mía. Y ese señor se acercó delante de él y lo retó. Y le dijo: si tu Dios es real, que me sane esta llaga. Y se levantó el pantalón y le mostró una llaga que le cubría casi toda la pantorrilla. Y el señor Arturo F. Edwards, en su español gringo, le dijo: Dios hoy te va a sanar. Terminó la reunión, se fueron. Y al final este hombre se le volvió a acercar y le dijo: mírame, todavía está allí. Pero al día siguiente, cuando amaneció, no había llaga. Y él fue a casa de este predicador. Se tiró al piso llorando. Y le dijo: siempre le pedí a Dios que si Él existía, me sanara. Y hoy lo hizo porque me atreví a pedir en el lugar correcto. El Señor dijo: pedid y se os dará. Esta historia no es del Antiguo Testamento, es de nuestro tiempo. Y así podría contarle varias que existen. Porque por otro lado, esta gente estaba utilizando lo que Dios le dio de la manera correcta. Sí. Fíjense que aquí encontramos entonces que cuando el Señor viene y pide cuentas, los dos primeros, dice el texto, que habían recibido y habían multiplicado. Los dos primeros entendieron lo que posteriormente Santiago elaboró en una frase. Santiago 1:17.
Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ellos entendieron que habían recibido algo y que tenían que hacer algo con ese algo. No era simplemente para contemplarlo y decir qué bonito está. Era para usarlo para la gloria del dueño de ese bienestar. Para que cuando Él viniera, encontrara más. Para que cuando Él viniera, encontrara más. Era el propósito. Sí. El tercer hombre dice en el mismo capítulo de Mateo 25, que actuó basado en el miedo. Lo dice ahí, Mateo 25, 25. Por lo cual tuve miedo. Decía mi papá que el miedo es mal consejero. Sí. ¿Cuál es el problema del miedo? Proverbios 29, 25. El temor del hombre pone lazo, o sea, te ata. Y eso fue lo que le pasó a ese hombre. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Si crees en Dios, no actúes con miedo. Y con lo que Dios te ha dado, no tengas miedo. Él se paralizó y en vez de ejecutar, lo escondió por miedo. Como quien dice, dicen por allí, cavó su propia tumba. Se perdió solito, sin la ayuda de nadie. Se salió del juego. Ayer escuché una frase que me gustó, una frase chistosa de alguien que hizo algo que los demás, era un video de YouTube, consideraban discordante, y le dijeron, no sirves para esto, tómate del brazo tú mismo y sácate del juego. No esperes que nadie te saque, sino tómate el brazo y sácate del juego. Este hombre se autosacó del juego por miedo. ¿Sí? El miedo no es buen consejero. ¿Cuál fue la consecuencia o el resultado de la ejecución de cada uno de esta gente? Y oído, porque esto es para nosotros. El Señor le está hablando a sus discípulos y les dijo, así es el reino de los cielos. A los que entendieron cuál fue el resultado, ellos fueron exaltados, recibieron reconocimiento y oído, que a esto nadie le presta atención en esta parábola, oído. Dice el texto, o más bien el texto no dice que el Señor les quitó lo que habían multiplicado.
se quedó con ellos lo recibido y lo que habían ganado. El Señor nunca se lo quitó. Él no necesita que tú le devuelvas. Él lo que quiere es ver tu progreso y realización en todo sentido. El texto no registra, sino que el texto dice que por su buena ejecución, su correcta ejecución, recibieron más. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? ¿Sí? Dios quiere tu progreso, tu bienestar. Dios quiere que tú seas como a Él le agrada. Y por eso te ha dado. El que no ejecutó de manera correcta, dice el texto, que lo que consiguió fue abandono. Dios simplemente mandó que lo pusieran del lado que Él quería estar. Pero le dijo, allí encontrarás lloro y crujir de dientes. O sea, allí encontrarás dificultad y malestar. En otro texto el Señor lo había dicho de otra manera. Dijo, en el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendrán aflicción. Y cuando yo leo esto, cada vez que leo ese texto recuerdo, con razón los niños nacen llorando, si es que como que presienten lo que les espera. Como que se dan cuenta apenas abren los ojos de que qué va, me hubiera quedado donde estaba. Y a eso se le añade que cuando no llora, entonces alguien le pega para que llore. Mire, mire qué premio. Dice que para que aprenda a respirar. Mire qué premio con que somos recibidos. Él recibió abandono, simplemente fue puesto del lado que él quería estar. Hay un texto en la Biblia cuando Dios estaba tratando con Israel. Israel estaba en problema y Dios los llamaba a que le buscaran, que le siguieran. Y en ese momento la tribu de Efraín se había hecho famosa en medio del pueblo de Israel y no se le llamaba Israel, sino se le llamaba Efraín a todo el pueblo de Israel, a todo Israel. Y cuando Israel está en eso y Dios les está pidiendo que vengan, y finalmente hay un profeta que le está pidiendo a Dios por Israel, y Dios le dice una frase que para nosotros debe ser importante. Dios le dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Déjalo. Es lo que él quiere, déjalo. Y fue lo que le pasó a este hombre. Lo que el Señor está ejemplificando ahí. Déjalo. Dios no quiere eso. Pero si nosotros insistimos, ahí llegamos. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos? Lo que dice en Juan 10:10, la segunda parte. Él ha venido para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Dice, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir.
Pero yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si hay un momento en que vamos a tener abundancia a tal punto que no vamos a necesitar nada, es cuando ascendamos al reino de los cielos. Cuando estemos con el Señor eternamente y para siempre. Y eso se comienza a lograr desde aquí, en esta vida, en este momento, desde ahora. Por eso Dios nos llama, para irnos formando conforme a su voluntad. Ese es su propósito. Así es, dijo el Señor, el reino de los cielos. Nos ponemos en pie y oramos mientras los hermanos que nos van a ayudar con la Santa Cena pasan adelante. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Dios, te adoramos. Te exaltamos. Qué bueno eres tú, Jesús. Qué maravilloso. Te ha agradado, Señor, tomar al hombre para hacerle bien. Te ha agradado, Señor, convertirnos en el propósito de tu bienestar, en los receptores de tus riquezas, de lo que tú mismo eres. Y estamos aquí, Señor, por tu voluntad, porque eres tú el que nos convoca cada día a vivir y estar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a que siempre seamos conscientes de que tu propuesta es bienestar para nosotros. Ayúdanos a no quedarnos en el camino. Ayúdanos a no quedarnos, Señor, cuando el terreno de avance es empinado. Ayúdanos, Señor, a que no nos equivoquemos en nuestros conceptos, Señor, y lleguemos a pensar que alejados de ti estamos mejor. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos, Dios, siguiendo a la mayoría o al resto que decide, Señor, apartarse del camino. Ayúdanos a ser persistentes. Ayúdanos, Señor, a que cuando tú te inclines para enseñarnos, seamos del grupo de los que está allí, para oír tu sabiduría, para oír tu voz, para conocer tu propósito, Señor, para entender que tú siempre nos has amado y por tanto insistes en que nos vaya bien. Ayúdanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.